En nuestra edición de hoy, ratificación del convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral. El Centro Argentino de Ingenieros cumple 125 años. Firma del Plan Integral para la promoción del empleo entre la UOCRA y los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. En un acto realizado en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y encabezado por Héctor Dae, Gerardo Martínez y Noé Ruiz, se celebró la iniciativa del Gobierno Nacional de enviar al Congreso un proyecto de ley para ratificar en la Argentina la vigencia del Convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral, aprobado y recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su última conferencia del año 2019. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de la República Argentina y miembro del Consejo de Administración de la OIT, expresó: los trabajadores estamos más que contentos de estar junto a nuestras compañeras que están a la par de cada una de las luchas que se encara justamente por la dignidad, contra la desocupación, por el salario digno y por la cultura del trabajo. El mundo, para transitar y para, digamos, resolver sus problemas, necesita paz social. Y lo que nosotros tenemos que decir, esa paz social está garantizada si están respetados y garantizados los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Si no están garantizados, los derechos y la dignidad y lo que significa el tratamiento de este convenio 190 y de todos los convenios que se dieron. Fíjense ustedes que hacía 8 años que en la OIT no se discutía un convenio. Es decir, 8 años. Es decir, fue en el 2011 que fue, creo que el convenio 189 de trabajadores de casas particulares. Fue 11 años pasaron en la OIT sin tener la posibilidad de discutir o acordar para tener, digamos, un convenio y su recomendación. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay tanta virulencia del sector empleador y de los gobiernos que se hacen los distraídos y miran para el costado? Es porque tenemos que fortalecer la esencia y la capacidad, digamos, que tengamos los trabajadores organizados sindicalmente para decir garantizamos la paz social siempre y cuando se garanticen nuestros derechos. El nivel de participación que tienen nuestras compañeras para poder justamente tener el valor de ser reconocida, digamos, desde sus bases, por su idea, por su pensamiento, por su proyecto y el reconocimiento de todos aquellos que tenemos la responsabilidad de ser la voz de los trabajadores. Sin distinción, sin ningún tipo, digamos, de objeción, debemos representar la transversalidad del derecho en defensa de la igualdad y que no haya abuso en ninguna de las formas de lo que significan las condiciones de trabajo. Así que a luchar por eso, por ejemplo, para tomar ese ejemplo y así en todo, como para que haya igualdad de género, igualdad de salario o igualdad en todo sentido en la práctica de todo lo que es el sistema que tiene hoy el mundo. Muchas gracias. Entrevistamos al director de la Oficina de País para Argentina, Pedro Américo Furtado de Oliveira. La Organización Internacional del Trabajo en la Argentina tiene por finalidad brindar asesoría técnica a los constituyentes tripartitos, gobierno, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Proporciona apoyo para la promoción del programa de trabajo decente de la OIT como un componente importante de las políticas de desarrollo nacionales. En esta charla, Furtado de Oliveira destaca la importancia del diálogo tripartito para el abordaje de las diferentes temáticas vinculadas al mundo del trabajo. Eso demuestra primero un compromiso en Argentina con el tema de la violencia laboral. Eso refuerza la idea que hablamos del mundo tripartito, porque si no fuera con esa mirada y ese compromiso de los actores sociales, interlocutores sociales sobre el mundo del trabajo,
no tendríamos un país que hubiese implementado ya con estructura importante del trabajo actores muy activos y preocupados con las condiciones de trabajo. O sea, Argentina, desde siempre, con un sector sindical fuerte, con un sector empresarial responsable, un gobierno atento a esas necesidades de poder promover un espacio de trabajo que sea sano, ha comenzado hace mucho tiempo poder discutir dentro del seno de la propia organización y afuera que sí, la violencia laboral es un elemento muy importante para tener en cuenta, y eso hace con que Argentina en ese momento que se está discutiendo y que se discutió en la propia organización ese convenio, que sea uno de los primeros países a ratificar. Eso también reforzar que en ese proceso dentro de la organización de discusión sobre ese tema, los actores sociales argentinos tuvieron un papel importantísimo. En Ginebra, participando en las comisiones, presentando sus experiencias, y Argentina tiene una historia bastante larga para contar ahí en ese tema. O sea, no nos sorprende que en ese momento el gobierno ha asumido eso como un reto y un principio importante para poder avanzar y comenzar las actividades legislativas con esa ratificación que esperemos sea breve. Hoy tenemos básicamente por año una Argentina entera entrando al mercado de trabajo. Necesitamos de 40 millones de empleos a cada año. Eso quiere decir que para llegar a 2030, los países, los estados, sector sindical, empresario, gobierno tendrán que buscar manera para generar 600 millones de empleos hasta 2030. Eso no es una responsabilidad solo de un estado o de un gobierno. Eso hace falta también que el sector sindical y empresario entienda de esos desafíos y transforme esos desafíos en oportunidades. Y tenemos un montón. Sabemos que con todos los cambios climáticos, los cambios demográficos, que también está generando, haciendo con que una gran cantidad enorme de trabajadores viven más, mucho con salud para seguir trabajando, siguiendo su vida productiva, una vida que sería una vida de inserción también social, hace con que los países tienen que pensar en ese tema. Y no es por casualidad que muchos países están también discutiendo su política provisional, porque se están reestructurando ese tejido social, donde tenemos mucho más gente con capacidad de poder seguir trabajando. Y claro, la estructura pública necesita también hacer con que no solo los que están entrando, porque tenemos hoy una masa de jóvenes. Creo que en Latinoamérica tenemos más o menos 19 millones de desempleados jóvenes. O sea, 1 a cada 5 jóvenes está desempleado. O sea, es una responsabilidad compartida del Estado, de la familia, de la sociedad y del propio sector sindical empresario para ver cómo poder reacomodar su proceso productivo de manera a poder responder y usar esa mano de obra, y acá en Argentina aún más, con una competencia altamente alta y necesaria para poder hacer que Argentina esté bastante presente en el proceso productivo global. Gerardo Martínez conoce muy bien cómo los principios de la OIT están plasmados no solo en el escenario argentino, pero también regional. Como un vocero de los trabajadores en Argentina ante la OIT, ha podido acompañar todos esos desafíos que el mundo del trabajo está enfrentando, y sabe justamente que la manera de poder generar eso es estableciendo procesos de diálogo social, que sea un diálogo social franco, que sea honesto y que sea respetuoso, y que juntamente se busque esa respuesta de manera conjunta, que no sea una decisión aislada de un contexto social más ampliado, que solo se lo va a llegar a esa justicia social a partir de un repacto o revisión de un contrato social, que eso involucra a todos, los que están adentro y afuera del mercado de trabajo de manera formal. Porque la justicia social está vinculada a varios elementos. Por ejemplo, una protección social mínima para que los trabajadores puedan estar acompañando, porque los varios momentos de su vida productiva puede pasar de todo. Una enfermedad, un accidente, un desempleo, y eso hace con que toda la estructura social de un país tenga eso en cuenta y poder estar respondiendo a esos varios momentos de la vida laboral de una persona que va a necesitar ahora que sea el Estado, a veces todo el empresario, para poder repensar cómo ese trabajador, que hubo una inversión enorme del Estado, con la educación, con salud, con todo ese armado de políticas públicas para que la sociedad argentina esté sana y capaz de producir y responder a esa necesidad productiva. Y claro, la OIT, dentro de su propuesta, de su mandato y su misión, necesariamente se genera la justicia social a partir del trabajo decente.
En el marco del centenario de la OIT, claro, como organización y como secretariado que representamos nosotros acá en Argentina, acá con esta oficina, fue tratar de poder entender cuáles serían las inquietudes, las preocupaciones argentinas ante ese futuro que vos mencionaste, ¿no? Y claro, y como organización lo que tratamos de hacer fue mapear, discutir, entender, escuchar lo que nuestros socios, que nuestros Estados miembros pensaban sobre ese futuro. Y se conformó una comisión mundial sobre el futuro del trabajo. Y esa comisión, durante un año y medio, un poquito más, escuchando lo que nosotros relatamos, informamos lo que sucedió en Argentina, en todos los países se generaron diálogos para poder extraer informaciones de todo eso que se estaba pasando. Y esa comisión consolidó un informe. Ese informe más o menos nos da un relato, nos pasa una hoja de ruta con recomendaciones sobre cómo transformar eso en una oportunidad. Y son desafíos básicos, son desafíos sobre el cambio tecnológico que vos mencionaste, que seguramente es uno de ellos, hay otro, el cambio climático y hay ese demográfico. Pero todos esos tres elementos, tenemos recomendaciones que podrán transformar eso en oportunidades concretas de generar más y mejores trabajos. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, y los ministros de Trabajo y de Desarrollo Social, Claudio Moroni y Daniel Arroyo, firmaron el convenio del Plan Integral de la Promoción del Empleo. El acuerdo consiste en la capacitación y formación profesional para contribuir a la transición al empleo formal de los beneficiarios y beneficiarias de programas sociales a través de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, con el objeto de promover la defensa del empleo y la formalización laboral. El Centro Argentino de Ingenieros cumple 125 años. La gestación y evolución de la ingeniería de nuestro país estuvo vinculada al singular desarrollo industrial a través de un largo proceso que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. La innovación transformadora propuesta por la ingeniería le permitió al país crecer con la construcción de las grandes obras, un motor de cambio y transformación que permitió mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Sobre el pasado, presente y futuro de la ingeniería, hablamos con el presidente del Centro Argentino de Ingenieros, Horacio Cristiani. Los 125 años del Centro Argentino de Ingenieros representan mucho, o sea, tanto en lo que es el pasado, toda la trayectoria, 125 años en una institución, no es un tema menor, eso implica un recorrido muy amplio, mucho trabajo, muchos aportes a lo largo de esta historia de 125 años y todo ese aporte que siempre estuvo vinculado a la historia del Centro Argentino de Ingenieros, también con la historia y el aporte al desarrollo del país. Los ingenieros siempre apostamos y el desafío de los ingenieros es aportar desde la ingeniería, aportar soluciones a la sociedad y aportar al desarrollo de nuestro país. La ingeniería, como decía antes, está totalmente vinculado con el desarrollo del país. Por lo tanto, también conmemorar este año, los 150 años del primer ingeniero argentino, es un hecho relevante. Y nos tiene que hacer tomar conciencia también, ¿no? O sea, como decía antes, una cosa es conmemorar el recorrido, el pasado, la memoria de todos esos grandes ingenieros, pero también nos tiene que hacer tomar conciencia como sociedad de la importancia que tienen los ingenieros en un país. No hay país en el mundo que no alcance, digamos, que no tenga una tendencia hacia el desarrollo si no tiene ingenieros y si no tiene ingenieros suficientes y si no tiene ingenieros bien formados. Por lo tanto, como sociedad
también tenemos que plantearnos la importancia de los ingenieros para un país y en particular obviamente para la Argentina. Las grandes obras de ingeniería necesitan también de una política que no sea tan volátil desde el punto de vista macroeconómico, porque son inversiones que son a largo plazo, no son inversiones que se recuperan en 2 años ni mucho menos. Entonces se necesita una cierta estabilidad macroeconómica y se necesita también estabilidad institucional y una estrategia clara, porque podemos hablar de vaca muerta, pero no podemos hablar vaca muerta separado de lo que es el desarrollo en energías renovables, por ejemplo, que si estuvieron haciendo cosas, hoy no sabemos muy bien cómo van a seguir evolucionando, qué se va a hacer en energía nuclear, o sea, en hidroeléctrica, es decir, esto es un conjunto de elementos con los cuales tenemos que decir, bueno, la estrategia es esta, vamos a priorizar tal cosa, vamos a priorizar tal otra. Y eso es una política que tiene que ser consistente y trascender los gobiernos, porque inversiones en energía no se limitan a un periodo de 4 ni de 8 años. Por lo tanto, tenemos que ser consistentes. El tema del desarrollo de infraestructuras y poder priorizar cuáles son las infraestructuras necesarias para tener un desarrollo integral de nuestro país con mayor inclusión, los ingenieros tenemos también mucho aporte para hacer, ¿no? A ver, en general, la pobreza en la Argentina, como en cualquier país, no es solo un tema de ingresos, es también un tema de acceso a la vivienda y acceso a infraestructuras que mejoren la calidad de vida. En ese sentido, los pobres siempre han pagado o porque no lo tienen, o a veces por las condiciones pagan las infraestructuras más caras, es decir, o los servicios más caros porque no lo tienen. Entonces, una de los ejes de la pobreza también es la falta de infraestructura. A veces infraestructuras básicas, como son el tema del agua, como es el tema también de una electricidad desde el punto de vista segura, las infraestructuras de calles, de accesos. Es decir, en general hay mucho para hacer en este sentido. Los ingenieros también tenemos mucho para aportar y por supuesto de que, bueno, este es un camino que en nuestro país tenemos que recorrer para mejorar la calidad de vida de muchos habitantes, de muchos ciudadanos, ¿no?, que hoy están en una situación de pobreza importante. Y es un trabajo realmente de equipo. A ver, en los ingenieros no se puede pensar si fundamentalmente... Hoy hay las ingenierías, hoy son múltiples, digamos, las especialidades, ¿no? Pero no se puede pensar en el trabajo de ingeniero o el trabajo del ingeniero divorciado separado de lo que es todo el equipo, desde aquel que está en campo, en la obra, y el ingeniero que puede diseñar, dirigir o supervisar, o trabajando junto con él en las obras con todo el equipo que trabaja allí. Por lo tanto, los ingenieros siempre nos hemos sentido como formando parte de un equipo que hay múltiples funciones, múltiples especialidades, pero que con un objetivo es que poder concluir un proyecto y siempre esos proyectos tienen impacto en la sociedad. En Argentina hay un déficit de ingenieros, eso es un dato de realidad, hay un déficit de ingenieros, la cantidad de ingenieros en la Argentina todavía dista de ser el ideal. Los
jóvenes en el estudio de la ingeniería relacionado con otras carreras, fundamentalmente sociales, la cantidad de egresados en ingeniería es bastante menor que la de otras carreras. En los últimos años se ha incrementado el interés por estudiar ingeniería, pero todavía hay un camino importante para recorrer. En un mundo en donde prácticamente tenemos una paridad de 50% mujeres y hombres, la cantidad de mujeres que estudian ingeniería, y hablo en general, no solo Argentina, estamos en 20% o 80% de hombres. No obstante eso, yo creo que se están haciendo avances importantes, también acá en la Argentina. Hoy la cantidad de mujeres que eligen estudiar ingeniería es bastante mayor que en los años anteriores. Usted hoy pasa por una obra importante y va a ver mujeres con casco. Es decir, no solo mujeres que están en la parte de diseño, de análisis, de marketing, siendo ingenieras, sino también en las obras. Entonces, este es un proceso, es el mismo proceso que vivimos a nivel social. Por lo tanto, la ingeniería, algo que se veía como algo para hombres, que no tiene ningún sentido, ese concepto, esa mirada, está dando también pasos por los cuales las mujeres tienen un mayor interés en estudiar ingeniería, porque ven que es una profesión que es importante, que tiene impacto, que tiene unas posibilidades, las posibilidades laborales son relevantes, y que no hay nada para una mujer que le impida estudiar ingeniería, muy por el contrario. La energía es un tema central en cualquier país, y en la Argentina obviamente también lo es. Máxime cuando tenemos recursos que son relevantes. Es decir, Argentina, desde el punto de vista de energía, es un país donde la matriz energética es mayoritariamente está basada en hidrocarburos, y donde el gas tiene una importancia relevante. Y también afortunadamente, es decir, tenemos recursos no convencionales como vaca muerta, que también, si bien se requieren en desarrollo e importantes inversiones, es un recurso realmente muy relevante, no solo para Argentina, sino a nivel mundial. El presidente Alberto Fernández firmó un acuerdo de financiamiento con el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, por $700 millones que serán destinados a la concreción de obras de infraestructura educativas, viales, energéticas y de vivienda. Los acuerdos incluyen el financiamiento para reacondicionar 130 kilómetros de rutas, el aumento de la generación y transmisión de energía, la renovación de vías del ferrocarril Belgrano Sur y más de 3.000 soluciones habitacionales, entre otras obras de integración socio-urbana. Esto fue Con Más Info.